Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la evolución del derecho laboral en Argentina. Y no es solo un repaso de leyes, es en realidad la historia de cómo se fue construyendo la idea de dignidad en el trabajo. Vamos a ver cómo pasamos de la lucha por la libertad más elemental a las normativas súper específicas que tenemos hoy. Arranquemos este viaje. A ver, para hablar de derechos laborales, tenemos que empezar por el principio de todo, el derecho a ser una persona libre. Como pueden ver en esta línea de tiempo, esto no pasó de un día para el otro, ni de casualidad. Fue un proceso larguísimo y muy duro. Empezó con la llegada masiva de esclavos, después un primer paso importantísimo como la libertad de vientres, hasta que finalmente la Constitución de 1853 dijo basta y prohibió la esclavitud para siempre. A veces los números parecen fríos, pero este te pega fuerte. 72,000. No es solo una cifra, son 72,000 historias, 72,000 vidas. Familias enteras destrozadas por el tráfico de personas en solo 2 puertos. Entender esta dimensión nos ayuda a valorar la libertad no como algo que siempre estuvo ahí, sino como la primera y más grande de todas las conquistas laborales. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a arrancar con el fin de la esclavitud y sus formas modernas. Después, nos metemos en 2 mundos con reglas muy propias, el campo y la construcción. De ahí pasamos a analizar cómo funciona el trabajo profesional y cerramos con una reflexión sobre todo este camino. Vamos con el primer punto. Ok, nuestro primer capítulo. Acá vamos a conectar ese hecho histórico, la abolición, con un problema que, aunque no lo crean, sigue muy presente hoy en día, pero con otras caras. Y acá llegamos a un concepto que es clave. Pensar que la esclavitud es cosa del pasado es un error. Simplemente se transformó. Hoy la llamamos esclavitud moderna. Hablamos de gente que es explotada, controlada y que no se puede ir. Y ojo con la cifra, porque asusta. La Organización Internacional del Trabajo estima que hay más de 50 millones de personas en esta situación en todo el mundo. Esta esclavitud moderna no es una sola cosa, se presenta de muchas formas. Acá tenemos 2 de las más comunes. Por un lado, el trabajo forzoso. Gente que no puede renunciar porque la amenazan o son víctimas de violencia. Y por el otro, el trabajo infantil, que básicamente les roba a los chicos su futuro, su salud y su educación. Es fundamental entender esto para poder combatirlo. Bien, una vez que la libertad se estableció como base, la ley tuvo que empezar a mirar las particularidades de cada sector. Y si hay un sector vital para la Argentina, ese es el campo. Así que veamos cómo se crearon leyes especiales para quienes trabajan la tierra. El trabajo en el campo es, sin dudas, el motor de una parte gigante de la economía del país. Pero claro, tiene sus propios tiempos, sus propias necesidades y desafíos. Por eso mismo necesita una legislación específica, un traje a medida. De eso se ocupa justamente el Estatuto del Peón Rural. Fíjense, acá están los pilares de esa ley. Y no son ideas abstractas, son derechos súper concretos. Se fija una jornada laboral máxima, se prohíbe que trabajen los menores de 16, se garantiza el descanso del fin de semana y, un punto fundamental para el campo, se obliga al empleador a dar una vivienda digna, segura e higiénica. Bueno, del campo nos vamos a la ciudad, a otro sector con una lógica de trabajo totalmente distinta, la construcción. Acá el trabajo suele ser temporal, ¿no? Empieza y termina con una obra. Y eso planteaba un desafío enorme. ¿Cómo proteges a un trabajador que, por naturaleza, rota mucho de empleo? La ley tuvo que ser creativa. La respuesta a ese desafío es la Ley 22.250. Como los contratos en la construcción tienen una fecha de inicio y una de fin muy claras, hacía falta un sistema que le diera seguridad al trabajador entre una obra y la otra. Y la solución que se encontró fue, la verdad, muy ingeniosa. Acá está el corazón de ese sistema, el Fondo de Cese Laboral. Funciona así. En vez de la indemnización por despido tradicional, el empleador todos los meses deposita un porcentaje del sueldo en una cuenta a nombre del trabajador. El primer año es un 12% y después baja al 8%. Y lo más importante, esa plata es del trabajador, sí o sí. ¿Y cómo se administra todo esto? Con la famosa libreta de aportes. El mecanismo es súper simple.
El trabajador la entrega cuando empieza el laburo, el empleador va haciendo los depósitos mes a mes y cuando la obra termina, se la devuelve con toda la plata acumulada. Es un sistema que da mucha seguridad en un sector donde la gente se mueve mucho. Bueno, ya vimos el campo, la construcción y ahora nos metemos en el mundo del trabajo profesional. Pensemos en médicos, abogados, arquitectos. ¿La ley los trata a todos por igual? La respuesta corta es no, y todo se define por una diferencia que es fundamental y que vamos a ver ahora. La cosa es así, y esta es la gran división. ¿El profesional es un empleado de una empresa o trabaja por su cuenta? Si es empleado, lo protege la ley de contrato de trabajo, como a cualquier otro trabajador. Pero, si es independiente, si es su propio jefe, su relación con los clientes se maneja bajo las reglas del Código Civil y Comercial. Son, literalmente, dos mundos legales diferentes. Y para que no quede ninguna duda, el propio Código Civil y Comercial lo define súper claro. La palabra clave acá es independientemente. Si un profesional actúa de esa forma, lo que tiene con su cliente es un contrato de servicios, no un contrato de trabajo. Así de simple. Claro que ser independiente te da autonomía, pero también implica una serie de responsabilidades muy claras que están en el artículo 1256. El profesional tiene que cumplir con lo que prometió, mantener informado al cliente, usar bien los materiales y, por supuesto, respetar los plazos. Es la otra cara de la moneda de la autonomía. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Ahora es un buen momento para juntar todas las piezas del rompecabezas y ver la foto completa de esta larga evolución. Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje en una sola idea, ¿cuál sería? Sería esta: que el derecho laboral argentino pasó de un principio universal y absoluto, prohibir la esclavitud, a convertirse en una red de derechos cada vez más específicos, pensados para la realidad de cada tipo de trabajo, como un traje hecho a medida. Y esto, claro, nos deja con una gran pregunta mirando hacia adelante. En un mundo donde tenemos inteligencia artificial, trabajo remoto, nuevas formas de economía, esta evolución no se va a detener. Así que la pregunta que nos queda en el aire es, ¿cuáles serán los próximos derechos que vamos a tener que discutir, definir y conquistar? Gracias por haberme acompañado en este análisis.